filosofía del que muere, Heidegger y Kierkegaard en las cimas de la virtud. Aquí en la segunda parte del título, en la palabra cimas, tenía una duda de si poner cimas con C o cimas con S, utilizando diferentes significados, ya sea la cima en la parte de arriba, la cima con S, lo de más abajo. ¿Por qué? Porque la finitud tiene que ver precisamente, como dice el profesor Mancilla, con esta nada, este vacío, ese no lugar. Pero bueno, por cuestiones de que se viera ahí medio raro el título con eso con C, lo dejé simplemente con una C. Aclarado esto, voy a dar comienzo a mi ponencia. ¿Qué es la muerte? La muerte no es nada, pero esta respuesta implica una doble negación que se traduce en la muerte es algo. Entonces, cabe preguntarse si la muerte en serio es algo, no sin antes aclarar qué es algo. Algo es propiamente alguna cosa. He aquí otro problema. En español simplemente decimos cosa para referirnos a un objeto y también en referencia a un asunto. Sin embargo, en la lengua alemana no es así. Existe das Ding, que corresponde al objeto, y die Sache, que es más bien un asunto. Ahora bien, la muerte no puede ser simplemente un Ding. Aunque la muerte tenga su galante exhibición en un cuerpo muerto, la muerte no es el cadáver ante los ojos. La muerte no llega de pronto a un cuerpo con vida para quitársela. ¿Dónde estaba entonces la muerte? Siempre en nosotros, siempre en todos. La muerte es asunto de la temporalidad humana, que se conjuga en gerundio y jamás en futuro. La muerte es muriendo, estamos ya muriendo. De este modo, el hombre no es ni más ni menos que el moribundo. Y no es para menos que la finitud. Perdón, es que me voy. Una disculpa, voy a otra página. Y no es para menos que la finitud inmanente e inminente sea el asunto más propio del hombre. La muerte es eigentliche Sache, un asunto propio, aun si ésta se pretende ignorar. La muerte no ignora a ninguno. La muerte está en todos como una enfermedad. Es la enfermedad mortal. La muerte es un tren del que no hay posibilidad de descenso. Y no importa lo pesado de la angustia, tampoco hay una palanca de emergencia. Al nacer, las ruedas mortíferas ya están rodando. La vida incluye ese boleto. La brevedad de la existencia puede provocar escribir cuestiones no insignificantes para escapar de todo sentimiento de nulidad y de absurdo. La finitud puede llevar a pensadores y poetas a un éxtasis angustiante y ponerlos ante una situación en la que más vale abrir los ojos, pararse firme ante la muerte. Por ejemplo, Kierkegaard, sobre el morir, escribió que sabe lo mismo que cualquiera, y aquí cito: que si ingiero una dosis de ácido sulfúrico me muero, lo mismo que si me ahogo duermo rodeado de dióxido de carbono. Sé que Napoleón siempre cargaba veneno consigo y que lo bebió la Julieta de Shakespeare. Sé que los estoicos consideraban como un acto valeroso y que otros lo consideraban como una cobardía. Sé que el héroe trágico muere en el quinto acto y que una muerte así logra un pathos infinito, pero que no hay un pathos cuando se muere un cervecero. Sé que el poeta interpreta la muerte desde esta variedad de estados de ánimo. Admito que aquellos que visten con forro de terciopelo lo hacen con mayor elegancia, aunque esta distinción no es más esencial que la diferencia entre una carroza fúnebre de 5 o 10 taleros. Sin embargo, a pesar de toda esta sabiduría, de ningún modo podría considerar a la muerte como algo que he comprendido. Fin de cita. Kierkegaard dice tener sabiduría sobre la muerte, pero que no tiene comprensión sobre ella. ¿Cuál es la diferencia entre saber sobre la muerte y comprender la muerte? Quizás solo es cuestión de preposición, es decir, sabe de la muerte y comprende a la muerte. La preposición de se refiere al contenido del saber, es decir, la muerte. Y en la preposición a, la muerte se vuelve el complemento directo del comprender. Si cambiáramos las preposiciones y dijésemos que se sabe a la muerte y se comprende de la muerte, no habría una diferencia significativa más que la sintáctica. Pero no nos interesan las cuestiones de sintaxis, sino las filosóficas. La muerte es algo que se puede saber o comprender. Esto es, ¿por qué Kierkegaard dijo no comprenderla a pesar de saberla?
La respuesta se encuentra en la exégesis de la muerte. Ya dijimos que la muerte no es una cosa, sino un asunto que muchas veces se ha pretendido proyectarlo fuera del mundo y de la vida en la ridícula esperanza de un más allá. De este modo, entendida la muerte, efectivamente podría resultar la cuestión más oscura al estar más allá del hombre y de su experiencia como existente. Para preservar la exégesis sobre la muerte de lucubraciones metafísicas, recuperaré los aportes que Martin Heidegger hizo sobre la muerte. El filósofo alemán, a partir de la exégesis del ser ahí, advierte que ha habido una deficiencia en análisis anteriores sobre la posibilidad de aprender el ser total del ser ahí y el ser relativamente a la muerte. En Ser y Tiempo, parágrafo 46, Heidegger escribe que al ser ahí siempre le falta algo que está dentro de las posibilidades de su poder ser, lo que deriva en un constante estado de inconclusión, el cual es una no totalidad. Una vez llegado el momento en que el ser ahí cumple su totalidad, se convierte en un ya no ser ahí. Ha cumplido sus posibilidades de ser con la aniquilación de las mismas con la muerte. La muerte es alcanzar la totalidad del ser ahí y perder el ser del ahí. Y esta pérdida impide al mismo tiempo experimentar a la muerte como tal, es decir, la muerte en carne propia. Si bien se puede conseguir una experiencia de la muerte, no es una experiencia personal de salir del mundo, sino que la experiencia que se puede llegar a tener es la de la pérdida simplemente, la de tener ante los ojos el cadáver de la persona muerta, pero ya no como un ser puesto que el cuerpo muerto ya no tiene un ahí que le posibilite relacionarse con otros. Este es el vuelco en que el Dasein pasa del ser ahí al ser no más que ante los ojos, es decir, una cosa material sin vida, sin posibilidades y sin facticidad. Por eso la muerte solo se experimenta como pérdida en los supervivientes. Pero esto no quiere decir que experimentemos genuinamente el morir de otros, asistimos a su muerte. Lo que el morir de otro muestra es la posibilidad de la muerte que puede derivar en un análisis ontológico del estado de concluso, pero nunca una experiencia ontológica propia de la muerte. Un funeral es la representación de que todo ser ahí llegará a un fin. Un funeral es la celebración de la finitud. Es la fiesta que la muerte celebra. Se solicita como código de vestimenta prendas negras, lágrimas tibias, de tibias a calientes y rostros desfigurados de dolor, de desesperación. ¿Pero por qué la desesperación? La desesperación es la ausencia de esperanza. Ante el cadáver perdemos toda esperanza de un volver a ver, volver a hablar, volver a escuchar, volver a compartir. Es la imposibilidad radical de volver a tener alguna experiencia con el difunto. Sin embargo, Kierkegaard ha dicho de la desesperación que es la no esperanza, pero de morir, pues el desesperado está infinitamente lejos de morir. El desesperado es un agonizante que no puede morir, pero agoniza porque como cristiano conoce un peligro aún mayor y más espantoso que la muerte. Este es el de no conseguir la felicidad eterna. Pero además sabe que es un gusano inmortal, que ningún puñal puede matar. Es impotente de morir, no tiene el consuelo de deshacerse de sí mismo. Estará carcomido por la eternidad, consumido sin fin por un siempre. Pero el hombre, de acuerdo al filósofo danés, no es solo lo anterior, es también libertad. Y la libertad en cuanto a posibilidad es la angustia. Cito: la angustia es el vértigo de la libertad. Y me cita: el hombre siente este vértigo porque ha perdido su inocencia, o mejor dicho, ha adquirido conciencia de sí a partir del pecado original. La conciencia está ligada al pecado, pero si eliminamos el pecado original, si quitamos a Eva y a Adán, ¿cómo el hombre podría ser consciente de sí? Si él mismo se ha comprendido y entendido por siglos a partir del relato de la creación, si ha negado el cuerpo y la vida con la esperanza de una mejor vida prometida, ¿cómo hacer conciencia de sí sin un fundamento, sin un suelo bajo los pies, sin historia que cuente su principio, sin una historia que cuente su fin? Es seguro que para muchos pensar la vida sin explicaciones teleológicas y teológicas es experimentar un gran abismo. ¿Pero acaso no estamos ya en un abismo? ¿No es el cristianismo el paliativo contra el abismo? Una vez que se descubre la gran nada, ¿qué queda? La vida misma, el aquí, el ahora. Pero la angustia no desaparece, la angustia permanece. Derrumbada la creencia de la vida después de esta, la angustia se reposiciona y recae donde brota el verdadero temblor,
en el mundo. Y la verdadera conciencia de sí es la conciencia de la finitud misma y no en el pecado. Ser consciente de la muerte es el comprender genuino, es el más propio encontrarse de cara a sí mismo. No hay irrebasabilidad en la muerte, es lo constantemente presente, pero es una presencia segura y al mismo tiempo incierta. Permanece en una apertura que lleva el nombre de angustia. Cito: el factum de la angustia de la conciencia es una verificación fenoménica de que el ser ahí es puesto en el comprender la vocación ante la inhospitalidad de sí mismo. El querer tener conciencia se toma a disposición para la angustia. Fin de cita. A partir de la relación de la muerte con la angustia, sabemos que la única amenaza es intramundana. ¿Ante qué del mundo? La angustia no es ante ningún ente intramundano. Bien lo dice Heidegger. No hay una indeterminación que no decide qué ente es amenazador, sino que más bien en la angustia todos los entes son irrelevantes. Pues la angustia no es angustia de mundo, es angustia de nada. Es decir, de nada en especial y por la nada misma. Hay nada cuando el mundo se torna sin significado, es insignificatividad y al final de cuentas insignificante. Cito: aquello ante que se angustia la angustia es el mismo ser en el mundo. Fin de cita. No se entiende por esto que en la angustia hay ausencia de mundo. Tampoco quiere decir que la angustia se da en un lugar del mundo. La angustia es en ninguna parte. No nos angustiamos aquí o allá, nos angustiamos en el vacío de la nada, en su abrazo hondo y abismal. La angustia llega, no avisa, y de pronto lo más familiar se hace extraño. El mundo se torna inhóspito. Es una extrañeza tan ridícula como estar frente al espejo y ver a un extraño, y es más pesada que sentirse perdido y desorientado en tu propia casa. En la angustia llegan los aires del absurdo y derrumban el suelo que hospitalariamente se pone debajo de nuestros pies. Se abren abismos, caemos sin dirección, sin sentido. ¿No es acaso esta angustia más aterradora que cualquier otra? El cristiano angustiado está ante una apuesta. Aún tiene esperanzas de ganar la felicidad eterna. En cambio, el angustiado no cristiano solo tiene una gran nada. Tiene solamente una vida para ser un cielo o un infierno. Tiene la vida, la muerte y nada más. A veces con la angustia, sobre todo, tiene más nada que nada más. En resumidas cuentas, ¿qué podemos decir del hombre? Es un moribundo, angustiado, está cada instante muriendo. El hombre es una entrega segura a la muerte. No es un parásito de lo eterno que absorbe inmortalidad. Lo único que conoce del infinito es lo indeterminable de la nada en la angustia. Gracias.